Bueno, les había prometido hablar del artículo 1170, que habla del boleto de compraventa de inmuebles. Este artículo dice que el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, sí. Es decir, que el conflicto que plantea, o la prioridad a la que se refiere el artículo, consiste en un tercero que ha trabado una medida cautelar, dice terceros que han trabado cautelares sobre el inmueble. Alguien adquiere por boleto de compraventa y otra persona, un acreedor o un tercero, traba una cautelar. Ahora, lo que no sabemos, o lo que, digamos, por supuesto no podemos asegurar de conformidad con este artículo, es qué tipo de proceso es, cautelar que proviene de qué tipo de juicio, no lo sabemos. Cualquier tipo de proceso puede ser, y una cautelar inscripta. Dice que frente a este conflicto de intereses entre un tercero que trae una cautelar y un poseedor por boleto, las prioridades, o sea, tendrá prioridad el poseedor por boleto en la medida en que, 1, o A, el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. Es decir, que la primera condición de prioridad, es decir, de poder prevalecer el adquirente por boleto, es que éste haya contratado con el titular registral o que pueda subrogarse mediante un perfecto escalonamiento en los derechos de éste. B. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. Con anterioridad a la traba de esta medida, debe haberse integrado el 25% del precio como mínimo. El boleto tiene fecha cierta. D. La adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. La primera cuestión que tenemos que estudiar es si todos estos requisitos deben ponderarse en forma aislada o todos de ellos deben concurrir. Se da la sensación que después del sí y esta sucesión de A, B, C y D, parece que todos deben concurrir. Con lo cual, lo primero que tenemos que estudiar es que deberá tratar la primera, digamos, condición que debe tener esta posesión, claramente es que además de todas estas circunstancias es una posesión de buena fe. Para saber si, porque jamás podría esta posesión ser amparada si no fuera una posesión que en los términos del 1914, como veíamos hoy, no es de buena fe. Es decir, ¿y qué es la posesión de buena fe? Bueno, la primera definición que nos da el código, un poco siguiendo los parámetros del artículo 2356 del Código de Vélez, es que dice en el artículo 1914, ¿no?, con relación a la buena fe de la posesión, lo siguiente. Perdón, 1918. El sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Bueno, para ser poseedor de buena fe, lo primero que hay que tener es
una persuasión de la legitimidad de la cosa o del derecho que sobre la cosa estamos adquiriendo. Esta persuasión de legitimidad, es decir, debe persuadirse de que la cosa que adquiere le corresponde a él. Generalmente se dice que la posesión es de buena fe cuando uno no solo está persuadido de la legitimidad propia, sino que también está persuadido de la legitimidad ajena. Para poder persuadirse de que la posesión es legítima en cabeza de uno, debe primero persuadirse a través de la realización de los actos necesarios y conducentes relativos a descubrir la legitimidad ajena. Y por eso la buena fe contractual en este sentido también importa. El error que debe cometerse acá, a pesar de cometerse un error, porque dice cuando por error de hecho esencial y excusable el poseedor se persuadiere de su legitimidad, es un error, como dice la ley, de hecho y esencial. No podría jamás corresponder a un error de derecho, porque a pesar de que algunas discusiones o algunas cuestiones suscitó el tratamiento del error en el campo de las discusiones previas a la sanción de la ley, el error de derecho sigue siendo inexcusable. Con lo cual, como consecuencia de la inexcusabilidad del error de derecho, el error de hecho consiste, en un error que no tiene nada que ver con el desconocimiento de la ley. Tiene que ver con un error básicamente de hecho esencial. ¿Cuál sería, por ejemplo? Ingresó a la posesión de un objeto cuando en realidad le correspondía otro. El típico caso que estudiábamos de error de hecho, por ejemplo, en la legislación de Vélez, era el caso del título putativo. Cuando alguien ingresaba a la posesión de un objeto, pero que en realidad por error le había correspondido por escritura otro. Entonces en los hechos había discordancia entre lo que decía el título y la fracción efectivamente poseída. Otro error de hecho podría consistir en ignorar la falta de legitimidad del tradente o la falta de capacidad del tradente a pesar de haber hecho todo lo que estaba a su alcance de realizar. Vélez decía por ahí en una nota, el 4007, que hasta las personas más sabias pueden ser derrotadas o pueden ser, alcanzadas o pueden verse expuestas a este tipo de errores sobre la edad de la persona del cocontratante. Con lo cual otro caso de error de derecho podría ser justamente en la ignorancia de la legitimación o falta de capacidad en el cocontratante. Ahora bien, fíjense que la ley dice que tiene prioridad sobre las cautelares. Quiere decir que cuando se enfrenta la publicidad posesoria anterior con las condiciones del 1170 y una suerte de publicidad registral posterior, la primera en el tiempo prevalece siempre que fuere de buena fe. Una primera conclusión sería esta: cuando compiten, cuando concurren ambos sistemas de publicidad, la primera en el tiempo, siempre que fuere de buena fe, prevalece. Esto a nosotros nos permitiría sostener que si el adquirente por boleto de compraventa, que ha pagado como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba, que adquirió directamente del titular, que su adquisición su boleto tiene fecha cierta y que además tuvo publicidad posesoria porque adquirió efectivamente la posesión, o de no tenerla en aquellas provincias en las que se prevé la inscripción registral de los boletos, su inscripción fue registral, claramente anterior a la inscripción registral de la cautelar, entonces en la ejecución del contrato este titular tendría prioridad. Cuando uno conecta este tipo de norma con las normas vinculadas a la prueba en la acción reivindicatoria, en donde el juez tiene que decir, se presenta A y reivindica la cosa contra B. Y ambos presentan títulos, ambos son de buena fe, ambos contrataron con el verdadero titular, ambos están inmersos dentro de negocios jurídicos celebrados con diligencia y prudencia. Se presenta el problema de saber a quién se le adjudica la cosa. Por ejemplo, el reivindicante que
demanda contra una persona que adquirió por diversos títulos o de diversas personas, pero que llegó a la posesión de la cosa de buena fe, cuando en realidad se enfrenta con otro que también contrató con esa persona, quizá con anterioridad, pero sin haber adquirido la posesión. Había un viejo artículo en el Vélez, el 3269, un viejo artículo, que decía que quien ha contratado en varias circunstancias con una persona la obligación de entregarle una cosa, será preferida en la ejecución del contrato aquel que hubiere adquirido la posesión de la cosa, aunque su contrato fuera más reciente, con tal que hubiere tenido buena fe al momento de la adquisición. Nosotros vemos que en la acción reivindicatoria, el artículo 2260, el inciso primero, hace una aplicación clara de este artículo. Y lo que subyace detrás de esta idea es de que quien reclama una cosa cuya posesión está en cabeza de un tercero, en determinadas circunstancias, si ese reclamo es posterior a la posesión, si ese reclamo, aunque fuere de buena fe y aunque tenga emplazamiento registral, a través de una cautelar, por ejemplo, o a través de una acción reivindicatoria, o a través de la suscripción de un contrato diferente, es posterior a la posesión de aquel a quien le reclamamos, probablemente no pueda prosperar. Los romanos también decían in pari causa melitor et conditio possidentis, decían los romanos. En prioridad de condiciones, en paridad de condiciones, está, o en paridad de títulos, está en mejor condición aquel que posee. Con lo cual nosotros tenemos que ver que esta norma del 1170, entre otras cosas, dice que la posesión de buena fe, mediante una contratación derivada del verdadero titular, habiendo integrado el 25% como mínimo del precio, prevalece frente a cautelares posteriores. Claro que, les vuelvo a decir, estas cautelares no sabemos provenientes de qué tipo de procesos son, ejecutivos o no, ordinarios, procesos de reivindicación, ejecuciones especiales, no sabemos. Lo cierto es que la prioridad está dada. Y lo cierto también es que la adquisición del boleto por boleto de compraventa, para que la publicidad posesoria triunfe cuando se enfrenta con la registral, debe haber sido la primera en el tiempo. Porque si al momento de la contratación este boleto ya contaba con publicidad, una inscripción anterior ya estaba vigente, por ejemplo, había una inscripción registral hipotecaria, o habría una anotación de litis, o había cualquier otro tipo de emplazamiento registral, pues entonces esa inscripción registral prevalece a la del boleto. En otras palabras, la posesión debe ser siempre anterior a la traba de la cautelar o anterior a cualquier otro tipo de emplazamiento registral. Porque en este caso, cuando la posesión fuere posterior, jamás podríamos decir que hay buena fe, porque a pesar de que él hubiere contratado con el dueño, a pesar de que él pudiere, sucederle en un escalonamiento o un eslabón sucesivo, sin embargo, deberíamos decir que no tiene buena fe porque pudo o debió constatar las constancias registrales de las que surgiría una publicidad suficiente. Entonces, la posesión es publicitaria, es fuente de publicidad. La posesión adquirida por boleto incluso es oponible al concurso de quiebra del vendedor en las condiciones del 1171. Es condición en la medida en que se den estos presupuestos del 1170 y aún más cuando comparamos estos artículos con las obligaciones de dar cosas ciertas con el objeto de transferir el dominio, que están en el artículo 756, podemos encontrar algunas pautas de preferencias parecidas. Veamos, 756, y comparemos. Miren lo que dice. Dice concurrencia de varios acreedores, bienes inmuebles. Fíjense que el título dice concurrencia de varios acreedores. Y desde ya les adelanto que esta concurrencia es concurrencia de acreedores de buena fe. Todos son de buena fe. Porque el problema y el dilema se plantea no cuando los que concurren
hay uno de buena y otro de mala fe. Ahí es re fácil. Al de mala fe se terminó, no lo ayudamos porque el derecho, lamentablemente o por suerte para el que contrata y hace las cosas bien, no ayuda al que contrata de mala fe. Con lo cual esta concurrencia necesariamente se plantea entre todos coacreedores de buena fe. Y miren lo que dice. Si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, la segunda característica que tiene este artículo es la onerosidad del título, además de la buena fe, tiene mejor derecho. A. El que tiene emplazamiento registral y tradición, es decir, aquel que inscribió su título, o inscribió en los lugares en donde los boletos son inscribibles, obtuvo emplazamiento registral del instrumento privado. Y además, y tradición, y además le hicieron entrega de la cosa. Inscribió y tiene entrega de la cosa. El que ha recibido la tradición, si no tiene el emplazamiento registral, tiene menos protección, pero la sigue teniendo que el anterior, porque tiene la posesión. C, el que tiene emplazamiento registral precedente, es decir, la inscripción registral anterior a la posesión y a otra inscripción registral. Y en los demás supuestos, el que tiene título y fecha cierta anterior. Claro, el que tiene título y fecha cierta anterior está en último lugar. Porque el orden acá vamos de mejor a peor. El que en mejor condiciones está es el que tiene emplazamiento registral y tradición, o sea, posesión. Si no tiene alguna de las dos, por lo menos tiene que tener posesión. Quiere decir que el que tiene posesión le gana al último, al que tiene fecha cierta y título anterior, porque esto va en grado de prelación, la prioridad. No sé si me entienden. Y a estos sí son diferentes. Siempre gana si tiene esto, de no tener esto, si un grado menor, si tuviera esto, si no tiene esto, él tiene esto. O sea que la conclusión es que cuando me interesa mucho comparar el segundo con el tercero, ¿no? ¿Cuántos son? 3, ¿no? ¿Casos? Son 4. El segundo con el cuarto, el segundo con el último. El que tiene posesión, no el que tiene inscripción registral precedente, que ese es el anteúltimo, el último. El que todos los demás casos, cuando no tengo ni registración precedente, ni tengo el que tiene fecha y título de fecha cierta anterior, ¿no? Es decir que en estos casos la fecha cierta anterior, insisto, vuelvo una vez más y les digo, es desplazada porque el que tiene primero la posesión. Si a ustedes les gustaría, juro que es el último artículo que vamos a relacionar, vamos a estudiar el 2260, inciso A, y ahí van a ver cómo también esto es coherente con este sistema. Siempre traten de relacionar todos estos 3 que les acabo de decir, porque es todo coherente. Vamos al 2260. Inciso 1, ¿no? A ver, espero no haberme equivocado. 2260, no, ¿por qué? No es. 2256 es. 2256, inciso 1. Miren lo que dice. 2256, habla de la prueba en la acción reivindicatoria. Miren lo que dice. Dice, respecto de la prueba en la reivindicación de cosas inmuebles, se observan las reglas siguientes. A. Si los derechos del actor, es decir, el que demanda, ¿no? Y el demandado emanan de un antecesor común, es decir, A y B le compraron la misma cosa a, o C y D le compraron la misma cosa a A, ¿no? Se presume propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa, ignorando la obligación anterior, independientemente de la fecha del título. ¿Ven? Si uno compara esto, de que se presume, primero, hay una presunción de propiedad. Lo que tiene que hacer acá la ley, en este supuesto,
dice lo siguiente: si ambos, actor y demandado, emanan su adquisición de un antecesor común, los dos le compraron al mismo, ¿no? Y hay una presunción de propiedad respecto del que primero fue puesto en posesión de la cosa. Pero para que la presunción de propiedad funcione, quien la adquirió debe haber ignorado la obligación precedente, con lo cual esto automáticamente nos enfrenta a la necesidad de la buena fe de la posesión. Porque si quien entra en posesión de la cosa, a pesar de tener un título posterior y a pesar de que su posesión es de buena fe, conoce de la existencia de una obligación o un compromiso anterior por parte del que le está vendiendo hacia otra persona, su posesión no puede ser de buena fe, porque él sabe que esa cosa le fue prometida a otro. Esto es, la mecánica de este artículo es exactamente idéntica a la que establecía un artículo que era el 589 del Código Civil de Vélez, cuando hablaba de las obligaciones de dar cosas ciertas. Con lo cual, acá esto nos invita a pensar que las presunciones del 1170 jamás las podemos, por más que establezcamos reglas autónomas en materia de boleto de compra-venta, no las podemos desvincular de la concurrencia de acreedores en materia de obligaciones de dar cosas ciertas en los inmuebles, y tampoco las podemos separar absolutamente de los requisitos que exige este artículo 2256, inciso primero, porque no está ni más ni menos que también diseminando acá y distinguiendo a los efectos de establecer prioridades la buena o mala fe del poseedor. Ya saliendo de este tema en el campo inmobiliario, vayamos ahora a hablar un poco ya no de teoría general, sino de los derechos reales en particular. Y empezamos con un derecho real que es el dominio. No han habido muchas modificaciones en materia de dominio. Seguimos teniendo un dominio con carácter exclusivo, absoluto y perpetuo, como lo teníamos en el Código de Vélez. Los parámetros de exclusividad y los parámetros de perpetuidad son idénticos a los de Vélez. El dominio es perpetuo porque subsiste por el no uso, es decir, no se extingue por el no uso. El dominio es perpetuo también porque a pesar de las transmisiones dominiales no se extingue en cabeza de los sucesivos adquirentes, salvo que la cosa sea puesta fuera del comercio. Las características de perpetuidad son idénticas. La única excepción a la perpetuidad que tenemos en el dominio es la usucapión a favor de un tercero, y tenemos la exclusividad en el dominio, en donde dos o más personas no pueden ser en común titulares de una cosa, salvo lo que por la parte que por cada una de ellas pueda tener, en cuyo caso hay un condominio. Existe la idea de la exclusividad. Y por último también, si bien no está expresamente establecido en el código, está la absolutez. La absolutez nosotros no la teníamos tampoco en el dominio, en el código anterior. No es que el dominio sea absoluto porque se ejerce en forma ilimitada o se ejerce en forma indiscriminada, sino todo lo contrario, se ejerce de conformidad con las normas legales, pero tiene el carácter de absoluto, lejos de tener que ver con esto, tiene que ver con la oponibilidad erga omnes del contenido y tiene que ver con el contenido mayor que otorga el dominio en relación con otro. No es que es absoluto por contraposición a ese criterio muy importante que estableció la Corte, en el sentido de que no existen en nuestro derecho derechos absolutos, sino son todos relativos, pues se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan en forma razonable y de conformidad con las necesidades a las que ella dio origen. Pero como independencia de esto, la reglamentación, insisto, teniendo en cuenta la razonabilidad del artículo 28, etcétera, el carácter absoluto tiene que ver no con estos parámetros y es compatible con el ejercicio regular, que también aparece en el código. Aparece el ejercicio abusivo, aquellos que contrarían los intereses tanto individuales como los de incidencia colectiva, que también aparecen en el código. Esto está, salvo en esta última conceptualización, está el abuso de derecho, con lo cual acá no han habido muchos cambios. Luego tenemos un dominio que puede ser perfecto o imperfecto. El dominio imperfecto
es el que está sometido al cumplimiento de una condición o plazo resolutorio. ¿Se acuerdan? El dominio imperfecto puede ser revocable, fiduciario o desmembrado. Seguimos teniendo dominio imperfecto revocable, fiduciario y desmembrado en nuestro país. El dominio fiduciario está por ahí en el artículo 1701 y siguientes. Es un dominio que está sometido a las disposiciones de la ley y de la regulación legal en materia de contrato de fideicomiso. O sea, legislativamente nosotros vamos a ver que tenemos contrato de fideicomiso en el 1666 y después, juntamente después que la ley termina de hablar de los contratos de fideicomiso, comienza a hablar del dominio fiduciario. Es decir, que el dominio fiduciario está ligado, en cuanto a su contenido y extensión, a las disposiciones que la ley enmarca en materia de contrato de fideicomiso y se le aplican, en cuanto no fueren incompatibles con estos parámetros, las disposiciones del derecho real de dominio. Es decir, el dominio fiduciario es un dominio imperfecto, pero está limitado por lo que establece la ley de fideicomiso. ¿Qué quiere la ley en los contratos, la ley cuando habla de contrato de fideicomiso? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el dominio fiduciario tiene, digamos, como algunas reglas propias, ¿no? Primero, el dominio fiduciario, como tiene su fuente en un contrato de fideicomiso, es un dominio que se ejerce teniendo en cuenta la confianza depositada en el fiduciario. Entonces, el título es fiduciario, a diferencia del título revocable, que en el dominio revocable el título es revocable. Uno dice, ¿pero qué diferencia hay? Bueno, en el ejercicio de la propiedad. El propietario revocable ejerce la propiedad en beneficio propio. El propietario fiduciario ejerce la propiedad en beneficio ajeno. ¿De quién? Del beneficiario. Aparece la figura del beneficiario y la figura del fideicomisario como destinatario final de los bienes cuando se extingue el fideicomiso al plazo máximo de 30 años, que es igual al plazo que tenía la 24441, ahora derogada y sustituida por lo que establece el artículo 1666 y siguientes. Entonces, repito, el dominio fiduciario tiene una estructura técnica propia de su contenido, de sus efectos y de su causa. Como la causa fiduciaria, como nace en un contrato de fideicomiso, el dueño fiduciario tiene limitados sus poderes en función de lo establecido en el contrato. Entonces, el principio general es que puede gravar y disponer de los bienes fideicomitidos sin necesidad del consentimiento del fiduciante, del fiduciario y beneficiario, salvo que lo contrario emerja del contrato. En otras palabras, el fiduciario puede hacer lo que quiera, no tiene que pedirle permiso a nadie cuando está ejecutando el fin del fideicomiso, cuando lo que hace lo hace en cumplimiento del fin del fideicomiso, salvo que lo contrario surja del contrato que le sirve de causa. En este sentido, la limitación, la amplitud de facultades del titular fiduciario, la limitación en función del contrato de fideicomiso, la innecesariedad del consentimiento del fiduciante, es decir, del que le entregó la cosa, y del beneficiario, sigue los mismos parámetros que tenía la ley 24441. Ahora bien, otra cosa importante, acuérdense de esto que es muy importante. La extinción del fideicomiso al plazo de 30 años no produce efecto retroactivo al momento en que se constituyó el dominio fiduciario, produce efectos hacia el futuro. En cambio, en el dominio revocable, la extinción del dominio revocable produce efectos para atrás. Si uno compara otra vez, ¿no? Difícil acordarse ahora. El 1704 y 1705, que hablan del cumplimiento de la cláusula de condición. Me siento que me están tomando examen. Encima adelante están todos los jueces. Es terrible, es difícil, y me están grabando. Hay que hacer un esfuerzo para no ponerse nervioso. Voy aprobando, doctora, para los magistrados. Menos mal, Dios mío. Porque encima ya me lo advirtieron, que cuando dice reservados todos los jueces, los magistrados. Dios mío, bueno, no me graben más. Entonces, si uno compara el 1705 con el 1967 y 1968, acá no me equivoqué, son esos, se va a dar cuenta que mientras que en el cumplimiento de la condición o plazo resolutorio, en el dominio revocable, produce efectos retroactivos, y ahora les voy a decir por qué, en el dominio fiduciario se producen efectos para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hoy se acuerdan que yo les dije que la condición o plazo resolutorio, históricamente, tradicionalmente y jurídicamente, produce un efecto retroactivo. Esto lo decía el viejo artículo 543 en el Código Civil. El cumplimiento de la condición produce efecto retroactivo en el momento de su nacimiento. El famoso efecto retroactivo del cumplimiento de las condiciones resolutorias. Acá es lo mismo. Cuando se cumple la condición resolutoria en el dominio revocable, hacemos de cuenta que lo que pasó nunca existió. Esto es lo que justifica que todos los derechos que constituyó el titular revocable en el interín desaparecen. En cambio, como en el dominio fiduciario, los actos dispositivos, los gravámenes, la hipoteca que constituyó el propietario fiduciario, el usufructo, todos los actos jurídicos dispositivos o actos jurídicos de disposición personal que constituyó el titular fiduciario fueron en cumplimiento del fin del fideicomiso. No se equivocó, no contrarió ninguna norma, ni legal, no ejerció la propiedad de mala fe, lo hizo en cumplimiento del fin. Si había que pedir permiso, pidió permiso para que el acto jurídico sea válido. La finalización del fideicomiso a esos actos jurídicos no los ataca, porque son actos válidos y ejecutados de conformidad con el fin o de conformidad con el contrato que le sirve de causa. Entonces, en esos casos, esto es lógico, esto es así. El Código Civil, en el artículo 2004, en la 24441, en el 2662, decía exactamente igual, lo mismo. La doctrina del 2670, última parte, tenía su excepción en este principio que estamos viendo ahora. Y en esto no se ha innovado. Hay una innovación interesante en materia de dominio fiduciario, entre tantas, que son dos. Primero, la incorporación en nuestro país, la incorporación legislativa, ¿no?, del fideicomiso en garantía. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos oído mucho, en el 1680. Ahora está ahí, tiene un articulito y está nombrado y está de alguna manera dar la ley algunos esbozos de su funcionamiento interesante, de cómo puede funcionar el fideicomiso en garantía. Y aparece una nueva disposición en materia de dominio fiduciario, que es la posibilidad de que el fiduciario sea beneficiario del fideicomiso. El fiduciario beneficiario. Antes nosotros teníamos una prohibición que consistía en que el fiduciario no podía ser beneficiario, porque se esbozaban básicamente las normas que tenían que ver con aquello que históricamente significó el ejercicio de la propiedad fiduciaria, la imparcialidad, la defensa de los intereses ajenos, la necesidad de rendir cuentas, estar expuesto al cumplimiento del fin. La importancia de que sus propios intereses no estén en conflicto con los fines, la evitar realizar actos en competencia, etc. Un poco aquello que un poco deviene también de los deberes fiduciarios de los administradores societarios, ¿no? Uno, cuando lo estudia un poco en alguna medida, sin perjuicio de la diferencia que hay entre el fideicomiso y la sociedad, lo analiza y lo estudia desde ese lugar, algunas cositas. Pero hoy sí, porque fíjense, por ejemplo, que podríamos tener un fiduciario que fuere beneficiario del fideicomiso. Un caso típico podría ocurrir en donde el fideicomiso fuere constituido en garantía y el acreedor fuere el acreedor propietario fiduciario que tiene la cosa dada en garantía para satisfacer una deuda propia. Entonces, él podría ser el acreedor propietario fiduciario de los bienes en garantía, bien o bienes, podría proceder a la venta o a la ejecución de estos bienes de conformidad con lo que se establece en el contrato de fideicomiso en garantía, debería hacerlo en forma imparcial, asegurando la obtención del mayor precio obtenible del objeto, no violar las disposiciones contractuales en materia de, entre otras cosas, el triggering effect, es decir, ese efecto que dispara la exigibilidad, que no es menor, aquellos efectos que disparan la exigibilidad de la garantía. Él tiene que leer con mucho cuidado, no tiene que, el acreedor fiduciario cuando ejecuta la garantía, como tiene un poder muy fuerte, y encima como es él el que se va a quedar con el objeto, mejor dicho, no con el objeto, con el producido del objeto. Ojo, no se queda con los objetos fideicomitidos, se queda con el producido de la enajenación válida de conformidad con el contrato. Porque si él se quedara con los bienes fideicomitidos sería un fideicomisario, y esto sí que no puede hacerlo. Subsiste la prohibición
de que el beneficiario sea fideicomisario, es decir, destinatario final de los bienes. Los bienes necesariamente a la conclusión del fideicomiso deben ir a un tercero distinto del beneficiario. Puede ser el fideicomitente, el fiduciante, puede ser un tercero o puede ser el beneficiario, pero nunca el fiduciario. Y en esto subsiste la prohibición. Entonces, tenemos esta innovación, tenemos después también un fideicomiso ordinario y tenemos también un fideicomiso financiero, tenemos el fideicomiso testamentario, aquel que tiene sus efectos con posterioridad a la muerte del fiduciante, y también tenemos la prohibición, se prohíbe que los fiduciarios, sigue subsistente la prohibición de la sustitución fideicomisaria en nuestro país. No podemos nombrar fiduciarios por testamento para que tengan la cosa durante toda su vida y que a su muerte pasen a otra persona, porque esto sí implicaría una sustitución fideicomisaria prohibida, darle al heredero a través de la institución fiduciaria. O sea que la institución fiduciaria vía testamentaria es válida en la medida en que no se incurra en una sustitución fideicomisaria. Esto es darle un sucesor al heredero. Luego tenemos, insisto, el fideicomiso financiero está dado, tiene su ámbito de aplicación en el mercado de capitales, tenemos certificados de participación en la deuda y tenemos en la misma estructura del fideicomiso financiero en donde están solo autorizadas para ser fiduciarios las entidades financieras reguladas por el mercado de valores y debidamente autorizadas las sociedades o instituciones debidamente autorizados. Tienen un sistema de liquidación, etcétera, etcétera, que en su gran mayoría se asemeja al sistema del fideicomiso financiero de la 24441. Pero quizá lo más importante es entender que el patrimonio fideicomitido, esta es una importante diferencia, a diferencia del patrimonio del titular revocable, es un patrimonio que está separado de la acción individual y colectiva de los acreedores, del fiduciante, fiduciario, del medio mundo. Todos, salvo fraude. Esto no pasa con el patrimonio del titular revocable. No existe la consagración de patrimonio separado. Esto es importante porque en principio los frutos de los bienes fideicomitidos pertenecen al beneficiario e integran los bienes fideicomitidos, o sea que no pertenecen al patrimonio del fiduciario. En cambio, los frutos de los bienes de un titular revocable le pertenecen a su propio patrimonio y no está obligado a devolverlos. Porque por hipótesis, cuando se extingue la propiedad revocable, el titular revocable adquiere para sí la propiedad de los frutos adquiridos de buena fe, solamente va a estar obligado a restituir aquellos que adquirió a partir de su mala fe personal. Pero es importante esto, no es menor. Los frutos que adquiere el propietario fiduciario son frutos que integran los bienes fideicomitidos. Es decir, están sometidos al cumplimiento al fin. Los frutos que adquiere y eventualmente los productos, habría que ver lo que establece el contrato, pero en principio los productos no, porque los productos, como son una parte material de la cosa, siguen su misma suerte y deben devolvérsela al propietario cuando uno restituye la cosa. ¿Se acuerdan el problema de los productos al momento de la restitución? Bueno, pero en principio en materia de frutos es fundamental aquel para quien se ejerce la propiedad fiduciaria. Y por eso digo, es muy importante el tema del patrimonio separado, porque salvo fraude, este patrimonio fideicomitido, al que se le aplican varias cuestiones. Miren, al patrimonio fideicomitido se le aplican las disposiciones de la subrogación real, se le aplican el problema de la incorporación de los bienes futuros al fideicomiso y se le aplican las disposiciones inherentes a el producto de la venta de los bienes fideicomitidos a su propia composición. Es decir, que como patrimonio que está integrado por los bienes presentes, por los bienes futuros, por el producto de la realización de los bienes presentes, por los que se adquieren en el futuro y por los frutos y los productos. O sea que todo esto ingresa al patrimonio fideicomitido.
También es importante saber que sigue la imposibilidad de que se declare su quiebra personal, no produce efectos personales, la insuficiencia del patrimonio fideicomitado para dar lugar cuando en el caso de ejecución de los acreedores, sino solamente a un supuesto de, no se produce la ejecución, sino que lo que hay que hacer es producir la liquidación del fideicomiso, el que está a cargo del juez de conformidad, salvo que haya otros recursos provistos por el fiduciante o el fiduciario. El juez liquida y distribuye los remanentes de conformidad con las preferencias establecidas en la ley de concursos. Es decir, se aplican, si bien la ley de concursos no se aplica, la ley de quiebras no se aplica en cuanto a los efectos personales que ella produce al fiduciario, sí se le aplican los efectos en materia de prioridades para establecer quién cobra primero y quién cobra después en caso de insuficiencia de los bienes colectivos. Este es otro principio que también recoge la nueva legislación. Ahora bien, nosotros, una vez que les hablé del fideicomiso, les hablé de los efectos, me gustaría hablarles del dominio revocable, porque les digo que el dominio revocable, en 3 palabras, el dominio revocable es un dominio, primero, que se ejerce sobre cosas, a diferencia de la propiedad fiduciaria, que puede tener por objeto cosas y derechos, presentes y futuros, salvo una herencia futura. Si la primera diferencia está dada por el objeto y por la causa, y la tercera diferencia está dada por la existencia de causales resolutorias que pueden ser expresas o tácitas, y en este último caso implícitas. ¿Cuándo hay dominio revocable? Cuando la causa de resolución del dominio que adquiere el adquirente puede resolverse o se puede provocar por una cláusula emergente del contrato. Típico caso que nosotros conocemos es el de la compraventa. ¿Vieron la compraventa con pacto de retroventa? El comprador con pacto de retroventa puede verse expuesto a devolver la cosa frente al ejercicio de la retroventa, de volver a venderle la cosa, de volver a tener que comprar o vender según se trate de compraventa o reventa. Estos son típicos casos de dominio revocable. En los actos a título oneroso. En los actos a título gratuito, el típico caso es el de las donaciones. La donación con cargo, ¿vieron cuando se le encarga al donatario la realización de algún hecho? El incumplimiento del cargo impuesto en la donación, en tanto que obligación accesoria, genera la revocación de la donación. Las donaciones con cargo generan supuestos de dominio irrevocable en los títulos gratuitos. Los legados también revocables, los actos a título a disposiciones de última voluntad. Y también tenemos muchos en las donaciones, el caso más lindo y divertido para estudiar, porque tenemos las donaciones sometidas a revocación por ingratitud del donatario, por supernacencia de hijos, la reversión de las donaciones. Todos son típicos casos de dominio revocable. Hay un caso que yo lo dejé para el final, que se los quiero comentar, que es el siguiente: el de las donaciones inoficiosas. Una donación inoficiosa es una donación en donde el donante se excedió en la porción disponible y por ende esta donación o el dominio del donatario en virtud de una donación inoficiosa se ve expuesto a una acción de reducción por los herederos forzosos. El dilema de la acción de reducción o de complemento, como lo llamaban, ¿se acuerdan? El 3602, 3604, 3601 del Código de Vélez. El gran dilema de la acción de complemento o reducción son varios. El primero de ellos es a partir de qué momento es prescriptible la acción de reducción. Segundo, si es una acción real o si es una acción personal, qué plazo de prescripción tiene. Y tercero, si se ejerce contra la cosa o si se ejerce por el valor de la cosa. O sea que lo que el reclamante tiene derecho es a reclamar el reintegro del objeto o el reintegro del valor en exceso de la porción disponible. Estos dilemas están todos resueltos, más o menos están resueltos, y nosotros teníamos en el Código de Vélez un interesante artículo, ¿no?, que era el 3922, que decía que se trataba de una acción de reivindicación y que era prescriptible desde la muerte del donante. Es decir, moría el donante y a partir de la muerte del donante los herederos tenían una acción para pedir el complemento, la reducción de la donación en manos de terceros,
prescriptibles desde ese momento, y se discutió muchos años si esa prescripción era de 10 o de 20. Finalmente, hace muchos años hubo un famoso plenario Scari con Pietranera. Bueno, se sostuvo que finalmente se trata de un plazo de 10 años, porque a pesar de tener efectos reales, la acción es de naturaleza personal, siguiendo unas ideas del profesor Mafia, que también se inspiraba en la doctrina francesa. Pero en realidad se dijo, miren, esta es una acción de naturaleza personal, pero tiene efectos reales. Y como es una acción de naturaleza personal, pero se le aplica el plazo de prescripción decenal, porque no hay otro plazo determinado, entonces se le aplica el plazo genérico, y además tiene efectos reales porque se dirige al recupero de la cosa, no del valor. Por eso la ley habla de la acción reivindicatoria y no habla de la acción personal. Este era el estado de cosas con anterioridad a la doctrina. Plazo de prescripción decenal, inicio del plazo desde la muerte del donante, 10 años, acción de naturaleza personal con efectos reales. Punto. Esto generó una serie de cuestiones en la Argentina, una serie de cuestiones, y la primera de ellas fue la vinculada a la observabilidad de los títulos provenientes de las donaciones. ¿Oyeron hablar alguna vez de esto? Todos los títulos provenientes de donaciones eran observables porque estos títulos no podían acceder libremente al mercado. Quien era donatario y quería vender ese inmueble, quien era donatario y quería hipotecar ese inmueble, quien era donatario y quería constituir algún derecho, un efecto dispositivo sobre el inmueble, se veía expuesto al riesgo de que nadie quisiera adquirir un inmueble porque estaría obviamente arriesgado o estaría expuesto a la eventual acción de reducción y le terminaban de sacar el objeto. Ese es un típico caso de dominio revocable. Decíamos que con la doctrina se trata de un dominio revocable sujeto a la condición tácita de inoficiosidad. Es tácita porque no está previsto, uno no lo prevé en la donación. Es una cláusula legal. Y produce la revocación del dominio porque la acción de reducción, al ejercerse sobre el objeto, le impone la carga de restituir a la persona de los donatarios. El Código Nuevo trae un par de modificaciones interesantes en este punto. Y la primera modificación interesante está dada por el artículo 2459. Lo voy a leer. El artículo comienza diciendo este artículo, fíjense, prescripción adquisitiva. Es importante leer el título, prescripción adquisitiva. Yo les voy adelantando acá, vieron que hoy estuvimos hablando de prescripción. Esta no es ni una prescripción adquisitiva larga ni una corta, es algo que está acá. No entra dentro de los parámetros ni de la corta ni de la larga, está acá, es otra cosa, veamos. Dice, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la... Justo los artículos que estoy leyendo están todos subrayados. ¿De quién es este? Justo me los preparó para mí. Doctora, justo, coincidimos. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada, durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901. La primera importante innovación es que mientras que en el Código de Vélez el inicio del cómputo de la prescripción adquisitiva, de la prescripción de la acción de reducción lo era desde la muerte del donante, hoy el inicio del cómputo de la acción de la prescripción lo es desde el momento de la adquisición de la posesión por los donatarios. Esto marca una diferencia abismal entre el Código de Vélez en orden a la prescripción de la acción y este. Primero, antes había que esperar para que prescriba la acción de reducción a la muerte del donante.
Ahora, el inicio del cómputo comienza desde el momento de la adquisición de la posesión del bien donado por parte del donatario. Es decir, que se comienza la prescripción en vida del donante. Antes la prescripción comenzaba frente a la muerte del donante, ¿no? Yo sé que esto genera un montón de discusiones, pero la verdad es la siguiente. Primero, ¿qué quiere decir que comienza desde la muerte del donante, que desde la posesión? Desde la adquisición de la posesión conforme a una donación válida. Nos tenemos que estar, ojo acá, no debe haber habido oferta de donación, ni debe haber habido una oferta con aceptación diferida, ni debe haber habido una donación, debe haber habido una donación totalmente perfeccionada a través de un acto jurídico formal y material, y les digo por qué tiene que ser una donación perfeccionada, ¿no es cierto? Discúlpenme, voy a apagar mi celular, que como no veo, no sé lo que estoy haciendo. Primero, nosotros tenemos en la Argentina hoy, de acuerdo a un artículo que es el 1552 del Código Civil en orden a la forma de los contratos, una exigencia que está vinculada a la forma del contrato de donación, de inmuebles, de cosas muebles registrables y de prestaciones periódicas vitalicias o de rentas. En estos tres casos, el contrato debe ser suscripto para que la donación sea válida por escritura pública bajo pena de nulidad. Es decir, que hoy la donación de inmuebles tiene que ser hecha, como antes, era el famoso 1810, ¿se acuerdan? Tiene que ser hecha por escritura pública bajo pena de nulidad. Quiere decir que la fórmula es requerida ad solemnitatem, no ad probationem. O sea, si yo no cumplo con la promesa, con la forma, no hay acto jurídico ni como prueba. Esto se exige como antes para los inmuebles, para las donaciones de rentas periódicas y vitalicias, y se agrega una categoría más, muebles registrables. Hoy las donaciones de muebles registrables deben efectuarse también por escritura pública. Con lo cual, para que la posesión del donatario comience a ser una posesión útil a los efectos de la prescripción, una posesión susceptiva útil, debe ser una posesión en virtud de una donación válida, no una posesión cualquiera. No es que hay, porque no es una prescripción adquisitiva en virtud de cualquier título, es de un título formalmente válido como donación. Por ejemplo, si la donación si hay una oferta de donación sometida a la aceptación diferida por el beneficiario, hasta que no haya aceptación, por más que el beneficiario esté poseyendo, no hay donación. Podría arguirse el problema de la aceptación tácita, pero ojo que esta aceptación debe ser expresa, etcétera. Bueno, pero más allá de esto, a partir de la adquisición de la posesión, en virtud de una donación formalmente válida, es que comienza el curso de la prescripción, que es de 10 años. Así que es muy probable que si tiene muchísima suerte el donatario de que el donante no se muera o que se muera después de los 10 años, él, si se murió a los 10 años y 3 días, a los 10 años y 0 minutos, está absolutamente feliz porque el donatario, estoy diciendo, no los herederos legitimarios, estoy hablando de los donatarios, estoy hablando del problema de la legítima de los herederos forzosos, no, estoy hablando del donatario. Está feliz porque él sabe que la prescripción adquisitiva ya no lo puede atacar. Prescribió adquisitivamente, como dice la parte del artículo. Ahora, este artículo o esta disposición se aplica tanto al adquirente, o sea, al poseedor, cuanto al subadquirente. Supongamos que el tipo a los 3 años de la donación dice, yo me quiero sacar este problema de encima y le quiero transferir este dilema o la agonía decenal, la agonía de los 10, se la quiero transferir a un tercero, aún por poco precio, y que etcétera, etcétera, y le vende la cosa, le transfiere a un subadquirente. El subadquirente podría unir la posesión que tiene él a la de su antecesor, es decir, ¿podría el subadquirente valerse de los 3 o de los 4 o de los 8 años que tuvo el antecesor, o tiene que comenzar a poseer a título propio nuevamente? No, se aplica el problema de la unión de posesiones.
él puede unir la posesión, el subadquirente, a la posesión de su antecesor y a través del instituto de la accesión de posesiones, a título singular, se trata de un caso de accesión de posesiones a título singular, él puede prescribir uniendo la posesión de él a la de su antecesor. Bueno, es una solución esta. Quizá se hizo a merced de de los derechos de los herederos forzosos. Bueno, va a generar, se los planteo para que después ustedes saquen vuestras propias conclusiones, ¿no? Donaciones inoficiosas, dominio irrevocable. Un caso más de prescripción. Una pregunta que me hacían una vez es si podrían los herederos iniciar alguna acción durante la vida cuando advierten que el donatario los ha despojado de sus bienes tendiente de naturaleza conservatoria, a ejercer alguna acción tendiente a interrumpir la prescripción adquisitiva del donatario o sus sucesores. La respuesta es no, porque estas acciones dependen de una herencia aún no diferida. Se estarían ejerciendo acciones de naturaleza conservatoria respecto de bienes aún no adquiridos, los cuales solo se difieren con la muerte. Yo creo que esto es imposible. No habría acciones de naturaleza conservatoria, de la legítima ni mucho menos, ni con ningún efecto, ni con el efecto de interrumpir prescripciones, simple, lisa y sanamente porque el derecho de los legitimarios es un derecho en expectativa que está sometido a la muerte del causante, momento a partir del cual ellos adquieren los derechos. Y hasta ese momento tienen meras expectativas. Esto es lo que me parece. Bueno, ahora bien, vamos al condominio, salgamos del dominio, porque todo lo que viene del dominio más o menos ya lo conocen. Tenemos un dominio de muros, cercos y fosos. Yo no les voy a hablar de la medianería, porque eso sí, ahí ya se van dentro de 2 minutos, porque si esto es aburrido, la medianería es 1000 veces peor. No vamos a hablar ni de la clasificación de los muros. Espero que cuando me escuchen no me esté escuchando alguien que le encante medianería. Me encanta medianería, pero sinceramente le digo, no da. Como dicen hoy, no da venir a hablar de esto y acá. Bueno, aparte no han habido muchos cambios, salvo muy menores, pero en general tenemos la grande aplicabilidad de los grandes principios en materia de curso de inicio de la prescripción, clasificación de los muros. No han habido muchos cambios en materia de medianería. Bueno, vamos al condominio, que sigue siendo, ¿no? Uno dice, qué bárbaro. No habla de condominio, no habla de medianería, pero va al condominio, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Después voy a los derechos reales nuevos. Total tenemos, hasta las 8 tenemos tiempo, ¿no? Hasta las 9 hay tiempo. Me dijeron que podíamos extender un ratito más. 9 menos 20, 9 menos cuarto, hasta... igual 9 menos 10, ustedes no se preocupen que ya estamos cortando. Bueno. Muy bien. No, aparte, una noche más de hotel tengo para mañana, así que no hay ningún problema. Sí, mañana en el vuelo de mañana. Bueno, vamos ahora sí a condominio. Nosotros seguimos teniendo una estructura de un condominio en la Argentina muy parecido al condominio que teníamos con el Código de Vélez. Tenemos un condominio con indivisión forzosa y un condominio sin indivisión forzosa. Sigue siendo la pauta general en la Argentina la irrenunciabilidad de la acción de partición, la imprescriptibilidad de la acción de partición y la prohibición de que los comuneros renuncien de una manera indefinida a pedir la partición. Sigue siendo la regla. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Argentina sigue siendo un condominio normal y ordinario el condominio por el cual no la propiedad horizontal, ni los conjuntos inmobiliarios, ni otras formas de copropiedad, el condominio, por el cual el condominio en cualquier momento puede pedir la división de la cosa común, siempre que la cosa no esté sometida a una causal de indivisión forzosa perdurable, o no. Y seguimos teniendo causales de indivisión forzosa. O sea, los condóminos pueden pactar cuando adquieren el derecho real de condominio, que es un derecho real de sujeto plural, que se ejerce por una parte indivisa sobre cosas muebles o inmuebles, de la misma forma que en el Código de Vélez, con la diferencia de que hoy en día los pactos de indivisión, a diferencia del Código de Vélez, se extienden a un plazo mayor que el de Vélez.
en general. En algunos son iguales, en otros se extienden. Los pactos de indivisión pueden tener un plazo máximo de 10 años. Antes los pactos de indivisión podían tener como mínimo 5, ahora tienen como máximo 10. Nosotros seguimos teniendo en el condominio indivisión pactada e indivisión impuesta. La indivisión pactada es la que pactan los condóminos o eventualmente la que pueden pactar los coherederos, pero ya no en el ámbito del condominio, sino en el campo de la comunidad hereditaria, que se asocia a veces al condominio. Tiene semejanzas y tiene diferencias, la comunidad hereditaria con el condominio. Pero nosotros, tanto en la comunidad hereditaria, en cuyo caso los que pactan son los coherederos, como en el condominio, en cuyo caso los que pactan son los condóminos, los pactos de indivisión no pueden tener un plazo máximo de duración mayor a 10 años. Si se establecen por más, se consideran reducidos al plazo mínimo previsto. Tenemos condominio con pacto de indivisión pactado, con pacto de indivisión, no máximo de 10. Durante este tiempo, en realidad, los condóminos no pueden pedir la división de la cosa común. O sea, lo que hacen, un pacto de indivisión, implica una renuncia tácita a pedir la división por el plazo del pacto. No se puede dividir la cosa. Solamente se puede dividir cuando finaliza el pacto y por ende también deben redistribuirse entre ellos los frutos y los productos de la cosa de conformidad con el interés que cada uno tenga en el condominio, salvo que pacten otra cosa. Porque en principio los frutos y los productos se distribuyen entre los condóminos en líneas generales por partes iguales. Aparece el principio de la igualdad de distribución de los productos del condominio, principio que también aplica al régimen de las deudas en el condominio, contraídas en pro de la comunidad. Es decir, lo que se debe y lo que se recolecta se adquiere y se entra al patrimonio del condominio en función del principio de igualdad, salvo pacto en contrario. Por ende, aplicando este mismo principio, diremos que entre los condóminos la distribución de los frutos y productos durante el tiempo de la indivisión es conforme al principio igualitario, salvo pacto en contrario. ¿Qué pasa con los acreedores? ¿Podrían los acreedores pedir la división de la cosa común tenida en un condominio? La respuesta drástica, según mi humilde opinión, es no, porque si le pedimos a los acreedores que a través de una acción de subrogación, la única acción por la cual podrían ejercerlo sería o una subrogatoria, subrogándose en el derecho del condominio, o en su carácter de acreedores de la comunidad, en tanto alegando un interés en pedir la partición. A mí me parece que en ambos casos no pueden hacerlo porque si le damos licitud, si pensamos que los pactos de indivisión son lícitos y permitimos que la indivisión se quiebre por la acción de un acreedor, estamos contradiciéndonos in terminis, ¿no? ¿Implica esto entonces que el pacto de indivisión sustrae literalmente y en forma temporal los bienes indivisos a la prenda común de los acreedores? La respuesta es sí, porque estamos en presencia de una cosa que es no comerciable en forma relativa por un pacto de los condóminos. ¿Se acuerdan? La no comercialidad puede ser absoluta o relativa. La cosa es relativamente inenajenable como consecuencia de una prohibición o una estipulación expresa de los condóminos, con lo cual sí, yo creo que los acreedores no pueden pedir la partición. La pregunta es, ¿podrían los acreedores cobrar de los frutos de los bienes indivisos? La respuesta es sí. Si bien no pueden pedir la división, pueden cobrar de los frutos, al igual que lo establecía el artículo 55 de la 14394, cuando establecía que mientras permanecían indivisos los bienes de la comunidad hereditaria, los acreedores podrían cobrarse de los bienes. Aplicamos el mismo principio. Es decir, los acreedores no pueden pedir la partición porque estarían elípticamente violando un pacto válido de los condóminos, ni aún ni por vía de subrogación, ni por cualquier otra acción por la cual invocan un interés propio en pedirla, pero sí podrían, sí pueden cobrarse de los frutos de los bienes fideicomitidos. De los frutos de la indivisión. Muy bien, muy bien. Ahora bien, pasemos, esto aplica, me parece a mí, en cualquiera fuera la indivisión. Acreedores de una indivisión impactada o acreedores de una indivisión impuesta por los condóminos o impuesta por los coherederos. Es decir, que el criterio respecto de la prenda común o de lo que constituye la prenda común no varía. ¿Hay alguna diferencia entre la comunidad hereditaria y el condominio? Un montón, muchísimas. No las vamos a estudiar a todas, pero recuerden que tienen varias diferencias. La comunidad hereditaria tiene por objeto un patrimonio, relicto.
El condominio tiene por objeto bienes o cosas, muebles o inmuebles, que son 4 o 5, no un patrimonio. La comunidad hereditaria tiene por objeto un patrimonio dejado por el causante. El régimen de administración en principio es diferente. Todos los actos de disposición y administración de los bienes de la herencia se rigen por el principio de la unanimidad. El régimen de administración y disposición del bien del condominio se rigen por el principio de la mayoría absoluta o la unanimidad, dependiendo del tipo de acto de que se trate. Son los actos administrativos, tanto en la comunidad cuanto en el condominio, son diferentes. La causa es diferente. Uno tiene por objeto la muerte del causante, otro tiene por objeto un contrato, eventualmente la usucapión, podría tener el condominio por fuente de la usucapión, y podría tener los otros casos en los que la ley designa. La ley a veces es fuente del condominio, como en el caso de la medianería. Pero en el caso de la comunidad hereditaria, la ley aparece ahí como la fuente inmediata. Respecto de la famosa, no sé si se ha planteado en esta provincia, pero lo planteamos porque en el ámbito notarial y en el ámbito jurisdiccional de la capital y en muchas provincias así ocurre, respecto del dilema jurisdiccional acerca del cual si la inscripción registral de la declaratoria de herederos convierte a una comunidad hereditaria en condominio, alguno tiene digamos, presente este dilema. Bueno, se ha discutido en la capital y en la Argentina si la inscripción registral ordenada por el juez del sucesorio respecto de bienes determinados, pedido en común acuerdo por todos los coherederos, aceptada por el juez del sucesorio e inscripta registralmente, transforma a esa comunidad hereditaria en estas condiciones en un condominio. Es decir, si se transforma ese régimen administrativo que antes era de comunidad, ahora en condominio. Entonces, si se transformaba una u otra, también lo que se transformaba era la vocación que se tenía. En un caso, en la sucesión habría vocación al todo, en el condominio habría vocación no expansiva de la cuota. Si fuera un condominio, se cesaba el régimen de administración de la comunidad para pasar a un régimen de administración un condominio, y si fuera una no comunidad y asociación, los actos dispositivos de los condóminos no eran actos de disposición de bienes de la herencia, no habría cesión de derechos hereditarios, sino que lo que habría eran actos dispositivos de bienes determinados. No sé si me entienden. Es decir, que si nosotros transformamos algo en otra cosa como consecuencia de la inscripción registral de una declaratoria de herederos ordenada en un proceso, nos cambia todo el régimen de composición. La respuesta es no, de ninguna manera. De ninguna manera transforma la inscripción registral de la declaratoria respecto de bienes determinados, por más que se prolongue la indivisión en el tiempo, porque el dato estaba dado por dos casos. Primero, por la prolongación de la indivisión, la indivisión se prolonga, y el segundo caso, porque había un artículo en Vélez, el artículo 2675 hizo nota, que decía que un condominio de fuente legal se producía cuando en los casos en que una comunidad se prolonga, la prolongación de una indivisión. Entonces los autores decían, y algunos jueces han dicho que la prolongación de una indivisión de una herencia, con fuente en este artículo, produce la transformación de una comunidad hereditaria en un condominio. Bueno, la respuesta es no. Recordemos que nosotros no podemos, al menos desde mi humilde posición, una inscripción registral de una declaratoria en un proceso, lo único que hace es dar a conocer a terceros interesados de buena fe, mediante una orden de inscripción de una declaratoria, que esos bienes del sucesorio ahora le pertenecen a los herederos declarados por cuanto hubiera lugar por derecho. Punto, nada más, no se cambia nada. ¿Entienden? Siguen siendo los mismos bienes, sigue siendo el mismo régimen de administración, sigue siendo todo lo mismo, no se transforma nada. Bueno, esto quiere decir que el régimen de administración, el régimen de disposición y el régimen jurídico aplicable es el régimen aplicable a la comunidad hereditaria, no al condominio, con todo lo que significa todo esto. Bueno. Nosotros ahora, saliendo ya de la comunidad hereditaria y del condominio, vamos a hablar de algún derecho real nuevo, porque si no, estamos con todas las cosas viejas. Vamos a hablar de algún derecho real nuevo, empecemos con uno nuevo. El nuevito, el número 1, a ver, de condominio faltan muchas cosas más, pero bueno, en modo alguno trata de esto de ser un análisis exhaustivo y con vocación completa, sino es simplemente una descripción de carácter enunciativo y con vocación, digamos,
de ser profundizada en otro encuentro, porque no podríamos explicarles todo, ¿no? Pero sí un poco los detalles más salientes. Una cosa importante que me olvidé decirles es que en Argentina, para que las cláusulas de indivisión pactadas en el condominio puedan ser válidas y puedan ser debidamente cognoscibles, la ley dice que deben tener proyección registral. Hay que inscribir las cláusulas de indivisión para que tengan oponibilidad frente a terceros. Las cláusulas de indivisión deben tener proyección registral, acceden al registro, con lo cual los terceros que contratan con los condóminos saben que están frente a un condominio de indivisión forzosa de fuente convencional desde antemano y no tienen que acceder al título constitutivo del condominio para detectar la naturaleza jurídica del derecho de aquel con quien contratan. Por ende saben que no puede, decir, porque digamos, rápido, con esto termino, se puede vender la cuota parte indivisa, o sea, la alícuota indivisa en el condominio mientras hay un pacto de indivisión. La respuesta es no, porque si yo vendo la alícuota indivisa, estoy también elípticamente violando el pacto de indivisión, porque la indivisión no solo evita o prohíbe dividir, sino que también evita que así lo escribí, todavía no lo publiqué, es inédito esto porque no lo publiqué todavía, lo dije en un dictamen que hice para el estudio. Yo dije lo siguiente, y en esto hay doctrina, ¿no? Dije que lo siguiente, que digamos, no es solo que se evita la división, se evita la venta, porque la ratio legis del pacto de indivisión es no solo que no se divida la cosa, sino que no se modifique el elenco de los condóminos que participan en ella. Porque si yo, en vez de manteniendo indivisa la cosa, me parece a mí, ¿no?, de Pedro se la vendo a Juan, pues entonces también estoy violando esa indivisión, ¿no? Me parece. Antes de terminar con condominios, ya para terminar, nosotros en el condominio argentino, muy importante, tenemos una doble dimensión: la facultad de los condóminos sobre la cosa y la facultad de los condóminos sobre la cuota. La cuota es disponible, la cuota en el condominio es embargable, es ejecutable por los acreedores y es cesible. Y por todos los acreedores individuales y los colectivos. La cuota está en el patrimonio personal del condómino y está en la prenda común de sus acreedores. Y él puede disponer de ella en forma exclusiva, sin necesidad del consentimiento de los demás. En cambio, cuando quiere disponer de la cosa, cuando quiere pintar la cosa, cuando la quiere vender, cuando la quiere constituir en usufructo la totalidad de la cosa, necesita el consentimiento de todos, porque sus actos deben compatibilizarse con los demás. Ahora, cuando lo que él quiere es efectuar algún acto jurídico vinculado a la cuota, lo que necesita es la opinión de nadie, la del solo. Tenemos la hipoteca de cuota indivisa en nuestro país, la hipoteca de la cuota en un condominio. Estaba regulada en Vélez y ahora está mucho mejor, a mi modo de ver, porque recepta un poco las deficiencias de las que adolecía el artículo 2678 en materia de condominio. ¿Qué dice este artículo? Que la cuota el otro decía que los condóminos podían hipotecar la cosa, pero el resultado o la eficacia de la hipoteca estaba sometida al resultado de la partición. Es decir, si se partía el condominio antes de la ejecución hipotecaria, el acreedor hipotecario se quedaba sin nada, lisa y llanamente, porque como la partición entre condóminos era declarativa y retroactiva, y como se consideraba que nadie había tenido ningún título entre los condóminos, el derecho del acreedor hipotecario se fumaba. Hoy en día, por supuesto, la doctrina y la jurisprudencia elaboraron unos criterios muy inteligentes y en primer lugar dijeron: mira, flaco, si vos hipotecaste la cuota parte indivisa en un condominio y querés ejecutar la partición, querés partir el condominio, la partición tiene que ser por lo menos judicial. ¿Sabes por qué? Tenés que ir a la justicia, porque hay terceros con un interés legítimo, el acreedor hipotecario, que puede oponerse a que la partición se haga en forma privada. Desinteresar al acreedor hipotecario en la partición, que debe ser siempre judicial, citalo,
Y una vez que desinteresaste al acreedor hipotecario con los privilegios, y si tenés algún otro embargante ahí que concurran y se pelean, desinteresalos y después apartan y adjudíquense la cosa conforme a que ustedes quieran. Pero no se puede efectuar una partición privada en el condominio cuando la cuota parte de alguno de los condominios está hipotecada a un tercero. Esta idea de que ya tenía pie en Segovia, que hablaba de los efectos plenos de la hipoteca de la Constitución desde su Constitución, tuvo ahí con la jurisprudencia y se aplicó la necesidad de la partición judicial sobre los trabajos del profesor Alterini, Carmiño Castaño, Mariani de Vidal, millones de autores que en la doctrina nacional enriquecieron estas soluciones. Entonces, fíjense una cosa, hoy en día, miren lo que dice el artículo que les voy a comentar ahora, que habla de la hipoteca de la parte indivisa. Dice, la cuota indivisa puede hipotecarse y nada obsta a que el acreedor hipotecario ejecute la cuota, embargue, ejecute la cuota vigente en la comunidad. La cuota indivisa es ejecutable, la cuota indivisa es embargable y esa ejecución de la cuota vigente en la comunidad se efectúa mediante la subasta, embargo preventivo y consecuentemente la subasta, y si es en ejecución hipotecaria de la cuota. Lo que sale a remate, aquello que se remata y lo que se publicita es la cuota parte indivisa, y lo que el adjudicatario en subasta adquiere es la cuota parte indivisa del ejecutado. Esto no hay ningún problema en que se haga vigente en la comunidad, ningún problema en la comunidad de intereses. Y al revés, si alguien quiere partir el condominio vigente de la hipoteca, porque lo que se estudia siempre en hipoteca cuota parte es, se pudre el boliche, hay que ejecutar la hipoteca vigente del condominio, 1. O 2, la hipoteca viene perfecta, pero los condominios quieren salir de la comunidad. Extinción de la comunidad vigente del condominio. En este segundo caso, ¿qué ocurre con el acreedor? Bueno, dice, mirá, la partición hecha del condominio, habiendo hipoteca del condominio, le es inoponible al condominio, la partición privada. Esto quiere decir que si se parte el condominio, si se extingue la comunidad y no interviene en ella el acreedor hipotecario los efectos de hacer valer sus intereses, la naturaleza jurídica de esa partición es válida, nadie dice que no, pero es inoponible al acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el acreedor hipotecario si el adjudicatario en esta división de condominio, por ejemplo, un condominio 1, 2 y 3, había hipotecado el condominio 1 y la cosa se la queda el condominio 3 y no interviene el acreedor hipotecario, el condominio 3 adquiere la totalidad de la cosa con la hipoteca de una parte indivisa. No es que no se le transfiere la propiedad al condominio 3, es válida, él es propietario, pero es propietario de una cosa hipotecada. ¿Sobre toda la cosa? No, sobre la parte indivisa. Aquí aparece el interesante y meollo problema de que una cosa de propiedad exclusiva de una persona está hipotecada en una parte indivisa. No sé si me entienden. Es una solución igual a la que daba Vélez en un artículo que era el 3124. Bueno, entonces, nosotros lo que tenemos que decir es que está un poquitito como más sistematizado. Se dice, mire, usted puede embargar y ejecutar vigente el condominio, ese era un problema, fue un problema de muchos años, la doctrina dijo que sí, pero era un problema, con lo cual se resolvió, y el segundo problema era cuál era la naturaleza jurídica de la partición sin intervención del acreedor hipotecario. Resuelto, inoponible, válida pero inoponible. Ojo con la teoría de la inoponibilidad, no le quita eficacia a la partición. No obsta la adquisición de la propiedad por el adjudicatario. Simplemente que en virtud de la inoponibilidad hace que la hipoteca subsista en cabeza del adjudicatario, habida cuenta de la inoponibilidad de ella al acreedor hipotecario. Bueno. Con lo cual esto le dice al acreedor hipotecario que él podría claramente ejecuta. ¿Qué ejecuta? La parte indivisa. ¿De qué? De toda una cosa en cabeza del adjudicatario. Muy bien. Bueno. No me voy a meter con ese tema porque es un tema bastante complejo también. No complejo, pero tiene algunas aristas. Vamos ahora al pasar a un derecho real nuevo. ¿Pasamos? Pero ya estamos en hora. No lo puedo creer. ¿Quieren un derecho real nuevo? Recién llegamos al condominio. Tenemos que hacer propiedad horizontal, usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda, anticresis, privilegio, derecho de retención, caducidad y prescripción y prehorizontalidad. Bueno,
Uno de los derechos reales interesantes es el derecho real de superficie. La superficie que nosotros teníamos en Argentina era la superficie que planteaba el artículo, la ley 25.509, que era la ley de superficie forestal. Era una ley acotada en cuanto a la aplicabilidad y efectos a las inversiones forestales. Se discutía si era exclusivamente su ámbito de aplicación estaba vinculado a la 25.080, que era la ley de promoción de bosques, o si por el otro lado podía aplicarse más allá. Bueno, en las jornadas y congresos nacionales se concluyó que se podía aplicar más allá de lo que establecía la 25.080, pero sin embargo el ámbito de aplicación seguía siendo reducido porque simplemente teníamos una superficie de forestar, teníamos superficie de plantar, no había superficie de edificación. Con la nueva ley, a través de los artículos 21, 14 y siguientes, tenemos superficie, derecho real de superficie. Primera pregunta, ¿qué es la superficie? ¿Qué es el derecho real de superficie? El derecho real de superficie, les voy a decir así en una frase matadora, suspende temporalmente los efectos de la accesión en materia de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Suspende los efectos de la accesión en materia de derecho real de dominio. Nosotros tenemos un sistema en el dominio argentino por el cual la propiedad del suelo se extiende virtualmente a la propiedad de los accesorios al suelo, es decir, a todo lo que está construido, plantado o adherido natural o artificialmente al suelo y en el subsuelo, salvo disposición especial. Es decir, que nosotros tenemos que la propiedad del suelo se extiende a la propiedad del subsuelo, y a la propiedad de la superficie del suelo y a la propiedad de las cosas construidas bajo el subsuelo, salvo que la ley establezca otra cosa. Esto se llama principio de accesión. Tan fuerte es el principio de accesión en nuestro país que la ley presume, este principio de accesión que es el naturalmente aplicable al derecho real de dominio, que la ley presume, sin admitir prueba en contrario, es decir, se trata de una presunción iuris et de iure o iure et de iure, de que todo lo que está construido sobre el suelo es de propiedad del titular del suelo. Esta se llama presunción de propiedad, como consecuencia del principio de accesión, iuris et de iure. No se admite prueba en contrario. Pero luego hay otra presunción que nosotros tenemos en el Código Civil argentino, que subsiste en el Código Civil y Comercial, y que es que se presume que lo que está construido, plantado o adherido, fue construido, plantado o adherido por el propietario, salvo prueba en contrario. Es decir, que esta se llama presunción de construcción, no presunción de propiedad. Presunción de construcción, presunción de plantación o presunción de siembra. Esta presunción, esta segunda presunción a la que yo me refiero, es iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. O sea, la ley dice, todo lo que está construido sobre mi suelo es mío, de eso no me cabe la menor duda, pero, se presume que lo hice yo, salvo que venga otro y diga que lo construyó otro, en cuyo caso siempre va a ser mío, pero yo tendré una deuda contra el constructor, una deuda a favor del constructor, una deuda a favor del plantador o una deuda a favor del sembrador. ¿Se comprende? Con lo cual, la presunción de construcción, siembra, plantación, es una presunción iuris tantum, siempre a favor del propietario. En cambio, la presunción de propiedad es iure et de iure. Muy bien. Con la superficie todo esto desapetó al revés. Todo al revés. Por eso les dije que suspende temporariamente estos efectos jurídicos. ¿Por qué lo suspende? Porque para la ley argentina, luego de constituida el derecho real de superficie, todo lo que está sobre la superficie del suelo y eventualmente, si se constituyó superficie sobre el subsuelo pertenece al superficiario de conformidad con el contrato. Y la propiedad de las construcciones se presume que las hizo él, por lo menos. Si a él le pertenecen, también debería presumirse que él las construyó, salvo prueba en contrario. Entonces nosotros en la Argentina tenemos un derecho real de superficie que, además de plantear este problema, esta suspensión temporal, plantea otro temita, que es la naturaleza autónoma e independiente de los derechos transmitidos. La superficie constituye de verdad una desmembración al derecho de propiedad, por su naturaleza autónoma e independiente. ¿Por qué? Porque el derecho del superficiario no coexiste con
coexiste, mejor dicho, con el del dominus solis, pero son independientes. Es decir, el superficiario, que es aquel a quien se le da la superficie, puede grabar, puede disponer, puede ceder su derecho a superficie sin ceder el suelo. Y al revés, el titular del suelo puede grabar, disponer y ceder el suelo sin ceder la superficie. Por eso les decía que ambos constituyen una verdadera desmembración de naturaleza verdaderamente autónoma e independiente que permite el ejercicio, digamos, independiente de los unos y de los otros. El derecho real de superficie se ejerce por la posesión del inmueble objeto de la superficie. Es decir, que el superficiario debe ser puesto en posesión a través de las normas que estudiamos hoy, cuáles son la tradición traslativa, y se necesita también inscripción registral declarativa y se necesita escritura pública porque se trata de un derecho real que se constituye sobre un bien inmueble en los términos del artículo 1017 del Código Civil, inciso 1. Debemos transmitirlo por escritura pública, debemos entregarle al superficiario la posesión y el dominus solis se reserva la titularidad del suelo. Pero para poder hacer esto necesitamos tres cosas: título, modo y una inscripción registral que debidamente refleje en el registro la naturaleza superficiaria del derecho inscripto. Para que el registro de la propiedad debidamente lo refleje, es necesario que se adecue una técnica de registración como corresponde. Es decir, la técnica de registración debe reflejar adecuadamente el carácter de superficiario. En la ley de la 25.509 se le sugería a los registros que utilicen la técnica de submatriculación. Así como en la propiedad horizontal se utiliza una matrícula para el inmueble principal y una submatrícula para todos aquellos inmuebles, para cada una de las propiedades independientes en la propiedad horizontal. Luego fue muy discutido esto en las jornadas científicas porque se dijo que la técnica de registración es una competencia en principio de cada una de las provincias, no delegada en los términos del artículo 38 de la Ley Nacional Registral, con lo cual con buen criterio se dejó librada a las circunscripciones locales la utilización de la técnica registral adecuada a los efectos de reflejar adecuadamente la superficie. ¿Qué quiere decir reflejar registralmente en forma adecuada? Que debe haber una proyección registral independiente. No es lo mismo la titularidad del suelo que la titularidad de la superficie. Estas deben quedar perfectamente deslindadas y perfectamente demarcadas a nivel registral. De manera tal que, entonces, otro tema, la superficie en nuestro país tiene un plazo máximo de duración. 50 años para el caso de la superficie de forestación y 70 años para la superficie de construcción. Es decir, que durante el tiempo en que el superficiario es titular, él puede, primero, construir sobre una superficie no construida o adquirir la propiedad superficiaria de lo ya construido sobre una superficie. Lo mismo lo puede hacer sobre el subsuelo y lo mismo lo puede hacer sobre una parte material del suelo. En otras palabras, nosotros tenemos superficie de un inmueble construido, superficie de un inmueble no construido, superficie de un inmueble sobre el vuelo del suelo, superficie sobre el subsuelo de un inmueble y superficie sobre una parte material de un inmueble. Miren todas las modalidades que podemos tener en la superficie. Para que nosotros tengamos esto, es necesario que nosotros constituyamos, les vuelvo a decir, este derecho por escritura pública, que lo proyectemos registralmente en forma adecuada y que delimitemos la naturaleza de los derechos que se transfieren. ¿Cuáles son? Primero, yo les decía, la propiedad superficiaria se constituye sobre un inmueble ya construido. Si el inmueble ya está construido, a mí me pueden dar la propiedad de lo que ya está construido y el titular del suelo se reserva al suelo. Ustedes se preguntarán cuál es la conveniencia jurídica. Bueno, dependiendo de los intereses de las partes negociales, puede haber un interés en que alguien se reserve la titularidad del suelo y otro no, y otro se reserve o otro se le transfiera la superficie. Pero lo más común es que se transfiera la titularidad de un inmueble baldío, vacío, a efectos del que el superficiario construya en él y adquiera la propiedad superficiaria de lo que va construyendo. Es como si el vuelo del suelo está vacío y se va llenando a través de la construcción, de la siembra o la plantación, que de alguna manera le va dando cuerpo al derecho. Antes
Antes de que haya construcciones, siembras o plantaciones, hay derecho de construir. Luego de la propiedad superficiaria, luego de que se construyó, hay propiedad superficiaria. Nosotros distinguimos como dos momentos en la propiedad superficiaria, antes de las construcciones y después. Antes de las construcciones, el superficiario, como tiene el derecho de construir y todavía no tiene propiedad superficiaria, podría hipotecar su derecho de construir a los efectos de obtener financiamiento para justamente generar las construcciones o edificaciones o plantaciones. En este sentido, el derecho de construir es hipotecable. Se puede hipotecar el derecho, no la cosa. Lo que se está hipotecando, insisto, es el derecho de superficie, no el suelo ni el subsuelo. El haz que hay por arriba del subsuelo, sobre el vuelo. Algunos dicen, ¿qué es esto? ¿Es una parte de la cosa? Otros dicen, que para mí es un derecho. Lo que se está hipotecando es un derecho, que se llama derecho de construir. El acreedor hipotecario, a medida que se va construyendo sobre el suelo, va extendiendo su hipoteca, de que antes era de un derecho y ahora pasa a ser de la propiedad que llena ese derecho. Con lo cual, en virtud de un principio en materia hipotecaria que se llama el de extensión, en virtud de la extensión, en virtud del principio de extensión, nosotros vamos a ver que el acreedor hipotecario pasa de tener una hipoteca sobre un derecho a tener una hipoteca sobre una cosa. ¿Por qué? Porque a medida en que se va construyendo, el derecho va, en cuanto al objeto, extendiéndose a todo lo que lo engrose, todo lo que lo amplíe. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos grandes principios en materia de propiedad superficiaria. Que todos los derechos que constituya el titular de la superficie, todos los derechos que constituya a favor de terceros y todos los derechos de terceros en la superficie tienen la duración limitada temporal de la superficie. A los 70 o 50 años, indefectiblemente, el derecho en cabeza de estos señores se extingue. En otras palabras, salvo que se haya pactado un derecho de superficie sometido a una condición resolutoria, que es posible, o salvo que se haya pactado el derecho real de superficie por un plazo menor al de 70 o 50, y no mayor porque sería nulo y debería reducirse al plazo mínimo, la superficie se extingue necesariamente a los 70 o 50 años, dependiendo del tipo de superficie de que hablemos, superficie forestal o superficie constructiva recíprocamente. Ahora bien, ¿qué derechos tiene el titular superficiario? Tiene un derecho real de superficie, pero ¿cómo se llama este derecho real de superficie? Y bueno, para mí es compatible, y por eso me detuve un ratito cuando hoy se los hablé, para mí no, y para la ley, es compatible con un dominio revocable. Él tiene el dominio de las cosas de la superficie, pero es un dominio que está sujeto a resolverse al fin de un cierto tiempo, ¿cuál? 70 o 50 cuando se extinga, o el plazo menor, si las partes pactaron uno, o la condición resolutoria a la que fue sometida la duración de la superficie, que podría caso poco probable, pero podría ocurrir. La constitución de una superficie sometida a condición resolutoria. En cualquier caso, el dominio se extingue, se revoca, y se producen los efectos de la extinción retroactiva del 1967 y 1968. Y entiendo que no se podría pactar en contrario, porque el principio, y con esto ya voy cerrando, el principio en materia de extinción con efecto retroactivo del dominio revocable es que puede pactarse en contrario porque es un principio no de orden público, es un principio no dispositivo, es un principio esencialmente disponible. ¿Por qué? Porque las partes podrían pactar en contrario. O sea, yo podría pactar que el dominio que le transfiero a la doctora de la donación, si yo lo tuviera que revocar con efectos retroactivos en caso de que ella incumpla el cargo impuesto en la donación, no produzca efectos retroactivos, sino que efecto al futuro. Es decir, el efecto retroactivo del cumplimiento de las condiciones resolutorias en el dominio revocable no es de orden público, admite pacto en contra, porque in terminis la ley lo dice en el 1968. Y ya lo decía la ley en el Código de Vélez. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es posible un pacto semejante, habida cuenta de que se aplican las normas del dominio revocable en la superficie? Es decir, ¿se podría pactar, habida cuenta del carácter, dispositivo del 1968, que cuando se extingue la superficie los derechos creados a favor de terceros permanecen incólumes? La respuesta para mí es no, y les digo por qué no. Porque un pacto semejante iría en contra
de las disposiciones de orden público en materia de superficie que quieren que la superficie se extinga necesariamente a los 70, pero no solo, bueno, 50, no solo en cabeza del adquirente, sino en cabeza de terceros. Porque la aplicabilidad, y con esto cierro, la aplicabilidad de las normas de orden público, las normas del dominio revocable, que lo dice la ley, al dominio fiduciario, lo son en tanto no fueren incompatibles con esta sección. Vieron que siempre hay una norma que dice eso, se le aplica la norma de tales, y si yo pacto en contra, al efecto es incompatible con la sección. ¿Por qué? Porque atenta con un principio de orden público, que es que las desmembraciones al derecho de propiedad en la Argentina siempre son limitadas. Muchas gracias.